Eso para nosotros sí que fue un punto clave porque a partir de ahí cambió totalmente nuestra manera de trabajar y sí que además incluso conseguimos que a los clientes les molase tanto esta manera de trabajar que es precisamente la razón por la que nos recomiendan. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. Hoy traemos un nuevo episodio de la serie Lean Startup, en el que hablaremos sobre alguna de las 12 etapas del método Lean Startup de Eric Ries, analizando su aplicación real junto a nuestros invitados. El método Lean Startup es una metodología de gestión empresarial cuyo objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua. Como parte de En Beta Permanente, queremos debatir y profundizar con cada paso del método Lean para que puedas aplicarlo a tu negocio. Bienvenidos a En Beta Permanente. Aquí exploramos el camino del emprendimiento aplicando Lean Startup. Hoy vamos a sumergirnos en la tercera fase del método, Learn, el aprendizaje validado. El aprender rápido de los clientes es lo que permite que una startup mejore su propuesta sin desperdiciar recursos. Por ello, están aquí con nosotros Lucía y Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos de nuevo a este segundo episodio que grabamos con vosotros. Pero para los que no hayan escuchado quizás el anterior, hacer una breve presentación de quiénes sois y un poco a qué os dedicáis. Venga, Pablo. Vamos allá. Soy Pablo Rodríguez, arquitecto, y sobre todo lo que me dedico en toda la arquitectura es al diseño y cálculo de estructuras. Y yo soy Lucía Irea, soy diseñadora gráfica especializada en packaging y branding. Y bueno, y en nuestro estudio lo que hacemos es un poco estrategia en diseño y bueno, tocamos un poco todos los palos: diseño web, programación, editorial, packaging, branding. Bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Y para empezar, quiero que me contéis una lección clave que hayáis aprendido gracias a vuestros clientes. Lucía. Pues mira, creo que en el otro capítulo hablábamos de una anécdota que había sacado Pablo en relación a, bueno, pues a un pequeño problema que hubo en un determinado proyecto. Y yo una lección que saqué de ahí fue que, es decir, yo desde un inicio el equipo hicimos un planteamiento de cómo abordar ese proyecto, de cómo tenía que ser las fases, de qué partes del equipo cliente y partes de nuestro equipo tenían que estar en cada una de esas fases. Y bueno, por una serie de problemas, parte del equipo de cliente no pudo estar y creo que yo esto tenía que haberlo peleado más porque mi instinto me decía que las cosas iban a salir bien si se hacían respetando un poco, si se hacían respetando totalmente las metodologías y la forma de trabajo que llevamos siempre. Y en aquel momento pues yo me dejé llevar al final un poco por esta imposibilidad que puso el cliente en ese momento, y al final las cosas no salieron como yo quería que hubiesen salido. Y si me hubiese puesto un poco más farruca y un poco más intransigente en ese sentido, con argumentos obviamente, no esto tiene que ser así porque yo lo digo, pues seguramente las cosas habrían salido de otra manera. Entonces creo que a veces es importante que uno se deje llevar también por el instinto y por la experiencia al final que tiene, ¿no?, detrás. Resumiendo, farruquear. Farruquear. El aprendizaje fue farruquear. Vale. Hashtag farruquear. Y Pablo, ¿tú una lección clave que hayas aprendido de algún cliente? Me cuesta ahora mucho, este ejercicio. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo la relación que acostumbro a tener es muy buena relación, muy buena comunicación, y eso al final creo que se traduce en el proyecto, pero ahora mismo, a lo mejor a lo largo de la entrevista, si me acuerdo te lo digo, pero me cuesta. Bueno, pues, no te preocupes, te dejamos tiempo para ir matizando. Bueno, en Lean Startup no se trata solo de lanzar productos, ¿no?, sino de aprender en cada iteración, que en el caso de proyectos como el vuestro, pues quizás en cada vez que hacéis un nuevo proyecto, pues tú de marca o tú relacionado con construcción. ¿Cómo habéis aplicado este principio en vuestro proyecto? O sea, ¿cómo hacéis para identificar aprendizajes e intentar aplicarlos en siguientes proyectos? O sea, yo en mi caso sí que me gusta, que es verdad que a veces los proyectos se alargan muchísimo aunque tú los tengas acotados a un tiempo determinado, ¿no? Pues este proyecto va a durar 3 meses y al final dura 8, por decir algo. Pero a mí sí que hay una cosa que me gusta hacer al final de cada proyecto, que es hacer un poco, ¿no?, análisis de cómo han ido evolucionando cada una de las etapas, de qué inconvenientes o qué obstáculos nos hemos encontrado en el camino, y a partir de ahí
intentar corregir, ¿no? o reestructurar ciertas fases del proyecto. Es decir, a veces te das cuenta, pues lo que hablamos siempre, ¿no? De repente pues, hemos decidido que el presupuesto de este proyecto era este y al final te das cuenta de que los tiempos de ejecución son mayores, o a veces te das cuenta de que son menores y que no hacen falta a lo mejor tantas horas para esa fase. Muchas veces también en nuestro caso el tema de los timings, ¿no? Al principio a mí me costaba más esto, pero bueno, una vez... Claro, al principio porque también vienes de trabajar por cuenta ajena y no estás acostumbrado a hacer ese análisis íntegro del proyecto una vez se termina y analizar pues, cuántas horas le has dedicado a esto, cómo has resuelto estos problemas. Entonces, cuando tienes todo este background y lo puedes analizar, es cuando tienes, ¿no? la posibilidad de corregir todos estos errores y ser más realista, ¿no? Porque yo había cosas que a lo mejor creía que se podían llegar a resolver en 2 semanas y luego te das cuenta de que dentro de esas 2 semanas tiene que haber un feedback por parte del cliente y que a lo mejor es muy optimista esos timings que tú estás poniendo, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta hacer una revisión en este sentido al terminar los proyectos. En tu caso, Pablo, que en todos estos años habrás hecho proyectos muy parecidos. O sea, al final el diseño es diferente, pero el proceso es igual. De los primeros proyectos que a lo mejor iniciaste ahora, seguramente has sacado conclusiones que has ido aplicando para corregir. ¿Nos puedes comentar un poco cómo lo has hecho? Efectivamente, la mayoría de los proyectos tienen muchísimas cosas en común y en mi caso el cortar y pegar está a la orden del día, a pesar que después hay pequeñas utilidades, hay pequeños matices que tienes que ir personalizando a cada proyecto, pero en principio el trazo grueso es muy común a la mayoría de ellos. Hay un ejercicio que hago que seguramente no es nada económico, pero a mi satisfacción personal le alimenta mucho, y es que yo proyectos que ya tengo terminados, finalizados y entregados, en una revisión similar al que estoy haciendo ahora, digo, pero le puedo dar una vuelta más, profundizo sobre ese tema que en ese momento, por tema de plazos, a lo mejor no he podido llegar, y le doy una vuelta de tuerca más, amplío conocimientos y reviso lo que he hecho anteriormente y hago una copia para mí, de manera que, digamos que sin estar mal el original, está un poquito mejor ahora. Que no vale para nada, porque el proyecto ya está construido. Ya no se puede implementar, ¿no? Pero bueno, te sirve para los siguientes. Efectivamente. Claro. El copiar y pegar siguiente ya no lo haré ya no lo haré del original, lo haré de esa secuencia. De alguna forma resuelves dudas o inquietudes que tenías en el momento de hacer el otro, que no pudiste resolver quizás por tema de tiempo tal, posteriormente para quedarte con el resultado y aplicarlo en los siguientes proyectos. Incluso tú estás yendo más allá, porque dices dudas o a lo mejor era ignorancia absoluta de que se podía profundizar más. Efectivamente, sí. Sí, y bueno, un poco esto viene a ir corrigiendo el rumbo a medida de las cosas que vas aprendiendo. ¿Sientes que hay alguna otra cosa que hayas aprendido y que hayas tenido que cambiar un poco mientras creas proyectos o haces alguna de estas cosas? Yo, por una parte está en cuanto el tema de conocimientos o de temas en los que te puedas documentar, pero yo creo que los grandes cambios que uno puede afrontar son en cuanto a la metodología. Particularmente, es mi opinión. Esos son cambios que sí que pueden marcar un cambio, rumbos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no me he movido mucho de mis inicios. Creo que soy... Pero también creo que soy muy mejorable. Pero me cuesta mucho cambiar. Me cuesta mucho cambiar la rutina, el método, me cuesta, sí. También parece que te está funcionando, ¿no? Entonces a lo mejor no hace falta cambiar tanto. Bueno, pero también puede ser. Pero entiendo que es mejorable. Va en las personas eso también, entonces. Yo entiendo también que es complicado, ¿eh? Que es complicado. Sí. Y Lucía, ¿tú? Pues yo estaba pensando ahora que creo que no tanto a nivel metodología, sino a la hora de ofrecer el servicio en sí... ¿Cómo explicarlo? Como este momento en el que tienes el primer contacto con el cliente y, pues no sé, te llega un cliente y te dice, bueno, quiero hacer mi nueva identidad corporativa o el diseño de lo que sea y quiero hacer esta aplicación y esta otra. Y claro, tú al principio, yo creo que cuando empiezas, claro, al tener menos herramientas y haber estado menos
menos expuesto, es como que al principio aceptas un poco lo que venga, digamos, ¿no? Bueno, pues si este señor me está diciendo que lo que quiere es una página web y un no sé qué y no sé cuánto, pues vamos a hacerle un presupuesto para esto. Pero creo que llega un punto, y que me parece que aquí es donde está la chicha y donde está lo interesante, en el que es muy guay empezar a cuestionarse si realmente, a nivel estratégico y a nivel de cumplir los objetivos que tiene ese cliente, es realmente eso lo que necesita, ¿no? Es realmente lo que te está pidiendo, si es lo que necesita o no. Muchas veces tú ya te das cuenta en esta primera reunión y piensas, hostia, no, es que tú lo que necesitas es esto, y lo veo clarísimamente. Y otras veces sí que es verdad que gracias a estos workshops que hacemos, que son talleres en los que tratamos una serie de actividades con los clientes para entender bien sus necesidades, ahí en ese momento es cuando te das cuenta de que a lo mejor pues, las necesidades que te está plasmando no son exactamente las que tiene, o que a lo mejor son más, o que a lo mejor son menos, ¿no? Entonces, bueno, como atreverse también un poco a meter este expertise que tiene cada uno y ser honesto con el cliente para que pueda entender realmente qué es lo que necesita y lo que no. Y creo que eso es algo que al principio a lo mejor cuesta un poco más hacer, pero que después también te convierte en alguien más profesional, ¿no? En lo que haces. Sí. Bueno, y también un experimento bien diseñado a la hora de crear un producto, ¿no? Puede ahorrar mucho tiempo y dinero. ¿Cómo habéis estructurado estos experimentos para validar vuestra hipótesis? Porque, o sea, cuando empezáis un proyecto tenéis una hipótesis de, pues yo creo que en tu caso la gente necesita esta parte más técnica de construcción en la arquitectura. Esta es tu hipótesis, pero a la hora de validarla, ¿de repente ya vino un cliente y te pusiste a hacerlo o tuviste que ir cambiando ciertas cosas? Fue una sorpresa relativamente grata, muy grata, porque yo había escuchado, y además me lo creo en muchísimas disciplinas, que lo que te enseñan en la escuela cuando llegas te enfrentas absolutamente tiene nada que ver. Pero en este caso, como son números y son efectivamente así, cuando llegué al estudio digo, esto no, pues sí, tal cual. No cambiaba nada. Lo único que cambiaba es que en vez de que en la escuela te ponen un ejercicio, ahora el ejercicio te lo tienes que plantear tú. Y esa es la clave al final en el diseño y en el cálculo de estructuras. La realidad es una y tú tienes que hacer la clave, por mucha tecnología que haya, es llevar esa realidad a un modelo. Y un modelo lo más sencillo posible para poder comprobarlo de la manera más precisa. Tienes que conseguir el modelo más sencillo. Esa es la clave. Sorpresa muy grata. Muy grata. O sea, no me llevé de bruces, nada que ver. Todo lo que me habían contado era un cuento chino. No, absoluto. Todo lo que me contaron y todas las fuentes donde tenías que recurrir son las fuentes a las que recurro a día de hoy. Sí, son libros muy clásicos. Sí. Así que muy bien. Yo realmente en nuestro caso, no sé, se me hace un poco complicado contestar a esta pregunta. O sea, yo creo que el momento en el que, no sé si voy a responder bien a la pregunta, pero quizás este momento en el que nosotros no teníamos esta metodología de trabajo que decía hace un momento, que sí tenemos a día de hoy, sí que en un momento determinado del rumbo del proyecto identificamos que había una necesidad tanto para nosotros como para el cliente y que no estábamos teniendo en cuenta, que es todo este proceso como mucho más estratégico de trabajo mano a mano con él y que al final hace que si no pasas por todo esto se esté quedando corto el proyecto. Primero porque hay necesidades y cosas que no vas a saber identificar o a poder identificar y porque al final también va a hacer más enriquecedor el proyecto y te va a permitir ir consolidando cada una de las fases y agarrarte a lo que tienes atrás también para defender y para argumentar todo lo que tú presentes al cliente y todo lo que tú le propongas, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso para nosotros sí que fue un punto clave porque a partir de ahí cambió totalmente nuestra manera de trabajar. Y sí que además incluso conseguimos que a los clientes les molase tanto esta manera de trabajar que es precisamente la razón por la que nos recomiendan. Incluso hemos trabajado con equipos, bueno, ahí atrás tuvimos que trabajar en un proyecto que se llama Contratar Diseño, que era una plataforma que hacía la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, en la que de alguna manera intentaban divulgar sobre el diseño entre empresarios, administraciones públicas, cómo tiene que ser la contratación y demás, y trabajando con propios diseñadores en ese momento, ellos mismos nos decían, hostia, es que nunca habíamos visto esta metodología de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que supimos ahí identificar un cambio de rumbo que al final nos benefició a nosotros y también benefició a los clientes. Y en los productos o servicios que realizáis, ¿qué métricas son clave para medir si vais por buen o mal camino, si ese proyecto está haciéndose bien o mal?
Yo he de decir que nosotros no hacemos mucho trabajo de medición. Pero para mí lo que me indica si un proyecto está yendo bien, o sea, no hacemos medición de ciertas cosas, pero lo que me indica si un proyecto está yendo bien o no, al final es un poco ese feedback y esa relación con el cliente, y luego entender si realmente ese presupuesto que yo he cuadrado para que ese proyecto se resuelva en el tiempo y en las horas que estaban previstas, si se está haciendo o no. Y eso yo es algo que a lo largo, es decir, a medida que avanza el proyecto, voy revisando constantemente. Es decir, y si estoy en medio de esta fase, oye, ¿cuántas horas me quedan a mí para resolver esta fase? ¿Me da tiempo? ¿No me da tiempo? ¿Tengo que intentar ser más eficiente en lo que me queda? ¿Me puedo regalar un poco porque todavía me quedan 15 horas y puedo terminar de perfeccionar ciertas cosas que aún no he abordado? Y para mí es un poco lo que me sirve de guía para saber si me estoy moviendo dentro de los parámetros que me corresponden, digamos. O sea, entiendo que durante el proyecto es eso, medir un poco la planificación que tienes, que al final lo basas en horas de trabajo, en entregables. Exacto. Y quizás al finalizar, que lo dijiste antes, es tema de satisfacción, que me recomienden, ese tipo exacto. Sí, y esto es algo que también nos gusta hacer, enviar o tener incluso una reunión con el cliente o enviar una encuesta final, ¿no? En la que el cliente pues, te pueda dar un poco el feedback, esto lo hacemos mucho también después de los workshops siempre. Enviar un mail, pues para que nos expliquen un poco, porque para nosotros los workshops son como una parte estructural, ¿no? Del proyecto. Y sí que siempre intentamos después de este workshop, cuando todavía ellos lo tienen fresco, oye, dadnos un poco de feedback, ¿cambiaríais algo? ¿Acordaríais alguna de las fases? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Habéis estado cómodos? ¿Os ha servido a vosotros para sacar conclusiones, para poneros de acuerdo a nivel interno y demás, o no, y que en ese sentido nos den cierto feedback. Pablo, ¿y en tu caso qué métricas son clave para saber si un proyecto va o ha ido bien? Está claro que es un seguimiento desde el inicio hasta el proyecto de ejecución, que es el recorrido final. Pues ahí hay una serie en todo ese proceso hay una serie de puntos en los que hay una comunicación, en las que principalmente yo solicito o pido alguna modificación de ese proyecto básico que había inicial, y en función de lo que me van dando o no me van dando, el proyecto se va haciendo más tortuoso o menos. Al final el proyecto tiene que cumplir unas normas porque tiene que haber una seguridad estructural. Y entonces, en función de lo que me van dando, de esas herramientas, yo me puedo apoyar en ellas y si me las dan, y si me dan todo lo que pido, el proyecto lleva muy buen camino. Maravilla. Entonces esa es la métrica, ¿no? Y fuera de lo técnico, o sea, el tema, como hablábamos con Lucía, quizás tú estimas un tiempo asociado incluso a un presupuesto o al presupuesto final que puede haber variado. ¿Eso al final haces alguna evaluación a la satisfacción del cliente? Para mí, personalmente, creo que hago mal, pero en el tema económico no hago mucha valoración que me lleve un proyecto. También es cierto que el margen de error a lo mejor oscila de una semana. De 3 semanas pasa al proyecto a 4, o de 4 a 5, que más o menos es un tiempo estimado por cada proyecto que hago. Entonces, ahí mientras estemos en esos márgenes, yo no hago ningún, y el cliente también le da un poquito lo mismo. ¿Por qué? Porque la obra no ha comenzado, es un proyecto de ejecución, entonces todavía queda el ayuntamiento, no se va a demorar por mí, y sin ser la estructura lo más importante que hay, porque no lo es en ningún caso, pero sí es lo primero que se hace. Entonces, bueno, no sé, eso habría que preguntarle al cliente cómo lo mide, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, aprender no solo implica validar, sino también un poco mejorar, ¿no? ¿Cómo habéis adaptado vuestro negocio con la base del aprendizaje continuo? Dios. Buah. Esto es como cuando ves a un niño crecer todos los días. Esto, ¿eh? Sí. ¿Cómo habéis mejorado vuestro negocio? A lo mejor no lo habéis mejorado. Claro, a lo mejor ha funcionado maravillosamente desde el principio. O no, pero no ha mejorado, no ha... Hostia, a mí me cuesta mucho contestar a esto, ¿eh? Yo lo que sí puedo decir es que mi relación con mis principales socios, entre comillas, con los que solemos desarrollar los proyectos de arquitectura, la relación ha ido a mejor, y al final eso tiene una traducción profesional, evidentemente.
Esa yo podría decir que ha sido la mejora. Es que, o sea, a mí me da la sensación de que hablo todo el rato un poco de lo mismo, pero es que es verdad que tanto esto que digo del tema de toda esta medición de las horas, de las fases de los proyectos y la parte también de los workshops, o sea, son como dos cosas muy estructurales que llevamos haciendo ya unos años, pero que no están implementadas desde el principio y que para nosotros supusieron un poco una revolución a nivel interno, en el sentido de que, bueno, cambiaron un poco, no el modelo de negocio, pero sí la manera por un lado, de ofrecer este servicio y la manera de intentar ser eficientes, porque antes no lo éramos. Ahí está. O sea, hubo épocas en las que el estudio no era lo eficiente ni a nivel celeridad de trabajo, ni a nivel, ¿cómo se dice? Ni a nivel económico, porque, bueno, pues había momentos en los que si un presupuesto no estaba bien calculado o no estaba bien ejecutado a nivel de fases y de timings, se te descalabraba y, bueno, el proyecto podía terminar siendo un proyecto maravilloso igual y que tú lo cuelgues en tu página web y estés súper orgullosa, pero es verdad que a nivel ¿no? en términos de eficiencia, pues a veces no lo eran. Y estas dos cosas para nosotros hicieron que, bueno, que hubiese una pequeña revolución y que cambiase un poco nuestra manera tanto de vender el estudio como de explicarlo y como de abordar el trabajo del día a día y poder medir un poco, bueno, pues dónde están los parámetros para saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Porque al final, oye, pues al final hay 6 personas dentro de este estudio que tienen que cobrar, que, bueno, o sea, tienen que estar mínimamente bien hechos estos cálculos para que todo esto sea rentable, ¿no? Y nos sirva para vivir, trabajar lo menos posible, pero cobrar lo mejor posible, ¿no? Bueno, y con lo que hemos hablado, quizás tú ya lo tienes bastante definido, ¿no? Con lo de workshop, porque quizás es un paso que habéis hecho tan grande como dices que sí. Quizás ahora ya no el continuo, bueno, pueden ser pequeños matices, pero lo gordo sí, o pequeños cambios dentro del ¿no? propio workshop, exacto, sí. Pero ¿qué consejo daríais, o incluso para vosotros mismos, para aprender más rápido de vuestros clientes? Pablo, por ejemplo, sí que dice que en eso pues a lo mejor no ha hecho hasta ahora mucha atención. Sí. O sea, yo creo que o sea, para aprender de los clientes lo más importante es comunicarte con ellos eficientemente, es decir, en todas y cada una de las fases del proyecto y al final, ¿no? Hacer una review, hacer una sentada y decir, oye, ¿cómo ha evolucionado esto? Bueno, sí, cómo ha ido evolucionando el proyecto, ¿cómo te has sentido tú también, incluso a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú a la hora de compartir todo este proyecto con nosotros y de ponerlo en nuestras manos? ¿Has obtenido, o sea, estás satisfecho, ¿no? Con los resultados que hemos obtenido? ¿Cambiarías alguna cosa? O sea, para mí toda esta comunicación con el cliente al principio, durante y al final es esencial. Es esencial, o sea, como ir haciendo todo el rato un check de, oye, está todo bien, estamos evolucionando hacia donde... Que a ver, que ya te lo va dando también cuando te va probando las diferentes fases y él también te va diciendo, hostia, pues esto me encanta. Y llegas a una reunión y el cliente está tenso, está nervioso porque le vas a enseñar su identidad y no sabe lo que va a salir por esa pantalla, ¿no? Y bueno, a medida que te va probando, obviamente tú ya vas viendo este trabajo de validación, te va aprobando las fases y te va pagando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ya se entiende que... Pero bueno, a mí siempre me gusta tener estas conversaciones y hacer este seguimiento con ellos. Y Pablo, ¿tú qué dirías? ¿Cómo aprenderías más rápido? ¿O dirías a alguien que pueda aprender más rápido de sus clientes? Claro, es que, por ejemplo, yo estoy escuchando a Lucía y son dos cosas tan diferentes los objetivos que un cliente busca en nosotros. Ella hablaba de identidad. Es que, claro, es que eso se va a ver reflejado en esa imagen. Es que él va a pensar, es que cada vez que vean esta imagen, estoy hablando yo, me van a ver a mí. Y a mí lo que me piden es, solucióname esto, que no se vea nada y lo menos posible y lo más barato. O sea, me da igual lo que tengas que hacer, ¿sabes? O sea, búscate la vida. Entonces, es muy difícil. Yo... he tenido relaciones muy buenas con clientes y yo creo que eso es motivo por el cual después vuelven y muy buena sintonía, pero a nivel personal yo aprendo todos los días de mis clientes. Yo creo que al final porque ella habla de comunicación y estás hablando, he tenido relaciones muy buenas. O sea, la comunicación vuelve a ser lo mismo. Seguro. Quizás otro estilo, Seguro. otras métricas muy diferentes, pero al final comunicación con el cliente. Sí. De hecho, un poco volviendo a la entrevista que habíamos hecho la semana pasada,
en la que yo te decía ese punto didáctico, ¿no? Que de valor añadido que aporto a los proyectos está dentro de esa relación, ¿no? Intentar explicar de la manera más sencilla posible asuntos complejos y que puedan llegar a entender, bueno, pues el planteamiento que le hemos ofrecido. Bueno, y después yo ahora me estaba acordando que en nuestro caso también, lo que pasa que, claro, hay cosas que, quiero decir, hay clientes que se pueden permitir medir los resultados de un proyecto. Claro. Bueno, y hay proyectos con los que se puede hacer y proyectos con los que no, obviamente. Pero sí que nosotros hemos tenido algún caso de alguna web que hemos tenido que rediseñar de cero y reprogramar, en la que de repente empezamos a tener datos de la conversión de los usuarios dentro de la web, y puedes hablar de porcentajes y puedes... Joder, esto al final es algo que valida tu trabajo, ¿no? Y que obviamente te sirve para demostrar que bueno, que el trabajo que has hecho tiene un resultado y consigue unos objetivos. Entonces, en temas de web, por ejemplo, el tema de la conversión es algo que sí que sirve mucho para medir esto, ¿no? O sea, realmente estás con métricas válidas para tu cliente. O sea, que le mejores su negocio, exacto, su objetivo. Exacto. Pues es una métrica que a ti te aporta a cómo ha sido quizás parte del resultado del trabajo. Y muy objetivas, además. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que esto no siempre lo puedes hacer y no siempre puedes tener claro qué repercusión ha tenido que tú hayas hecho mejor o peor. Y no depende solo de ti, además. Exactamente. O sea, no, exactamente, porque al final, claro, tiene que haber también a lo mejor detrás una labor de un departamento de marketing moviendo una determinada campaña o moviendo una determinada identidad corporativa y, bueno, entra un montón de factores en juego. Pero bueno, hay casos en los que sí que se puede... Entiendo que, Pablo, muchas veces lo tuyo será que has reducido tiempos de ejecución, que se ha reducido presupuesto, que se ha saltado alguna limitación técnica que no sabía cómo resolver si se ha hecho posible. O sea, se ha solucionado, se han unificado muchas tipologías de soluciones, se ha buscado un método más sencillo de construcción, reducción de plazos, sí, por supuesto, elección de materiales adecuados o soluciones estructurales idóneas para ese momento. Bueno. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a Lucía y a Pablo por compartir vuestra experiencia con nosotros. No olvidéis de seguirnos en YouTube, en Spotify y compartir este episodio con otros emprendedores. En el próximo episodio exploraremos la fase Experiment, cómo probar ideas con rapidez y eficiencia. Nos escuchamos pronto. Adiós. Hasta la próxima. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.